Un cordial saludo, queridos amigos. Hoy ya es el día jueves. Estamos aquí para estudiar nuevamente nuestra lección de escuela sabática. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Queremos indicar el título de la lección del día de hoy: Llevado a descansar. Está hablando precisamente de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y antes de ir con nuestro repaso de la lección del día de hoy, quiero invitarles a que nos postremos delante del Señor y vamos a pedir su dirección. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias porque hemos aprendido mucho durante esta semana. Tu palabra, Señor, es una fuente inagotable, un tesoro maravilloso del cual podemos sacar perlas preciosas, gemas preciosas. Te queremos pedir, mi Señor, que tú puedas estar también con nosotros el día de hoy y que podamos, Señor, meditar en ese gran sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesús por nosotros. Y que podamos aprender un poco más de los hechos que rodearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también de los actos nobles que otras personas en aquel tiempo hicieron para ayudar, para que nuestro Señor Jesucristo fuera honrado aún en el momento más triste de su experiencia. Gracias, Padre. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Marcos capítulo 15 una vez más, pero esta vez vamos a leer del versículo 42 al 47. Ya aquí vamos llegando a la parte final de nuestra lección y del capítulo. Dice así: cuando llegó la noche, Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo, lo envolvió en una sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Notemos algunos detalles acá. Primero habla de un hombre especial, se llamaba José de Arimatea. ¿Quién era él? Bueno, aquí dice que era un miembro noble del concilio, es decir, era un miembro de la junta de la iglesia general de aquella época. Era una persona de mucha influencia y también de reputación. Era inclusive un hombre rico, tenía muchos recursos, pero él fue uno de los pocos, junto con Nicodemo, que también pertenecía al mismo concilio, que expresaron finalmente, aunque ocultamente en comienzo, su fe en Jesús como el Mesías prometido. Debió ser muy hermoso poder ver ese proceso en la vida y en la mente de ellos. Ellos no consintieron con la muerte de Jesús. La mayoría votó y así lo hicieron, pero ellos nunca consintieron. Así que vamos a ver un poco acerca de la historia de este hombre, José de Arimatea, y también de Nicodemo, de paso, porque nos enseñan una lección muy hermosa. Aquí hay dos personajes, José de Arimatea y también Pilato. Y son personajes contrastantes y nos van a enseñar una lección muy especial. Ahora, ¿qué más hizo José de Arimatea? Dice en el versículo 46, compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Saben? Ese sepulcro no era de cualquier otra persona, era su propio sepulcro. Él lo había mandado construir para sí mismo. Y como era un hombre de recursos, era un hombre rico, él finalmente tenía ese lugar ya preparado. Ahora bien, la Biblia dice que Jesucristo sería rico, llamado rico, y que su sepultura estaría con los ricos. Y así se cumplió también otra profecía. Ahora, lo que me llama la atención también de esto es lo que nos enseña el espíritu de profecía. Acompáñenme por un momento, por favor, en
Vamos a leer acá, el libro se llama Deseado de todas las gentes. Y en la página 719 nos amplía un poco de lo que aconteció en aquel entonces. Deseado de todas las gentes. Miren cómo sucedió. Con suavidad y con reverencia, bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Sus lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva tallada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, ahí está comprobado, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un sudario, y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí, los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado Maestro. Luego vinieron, como se hacía, rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba, y el Salvador fue dejado en el descanso. Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz, y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. Mientras las sombras vespertinas iban cayendo, María Magdalena y las otras Marías permanecían al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien amaban. Me parece tan hermoso la situación y la experiencia de estos 2 hombres de Dios, Nicodemo y José de Arimatea, porque ellos en un comienzo, como les había dicho, no se habían atrevido a expresar abiertamente que eran seguidores de Jesús. Pero cuando vieron a Jesús muerto en la cruz, cuando ellos se enteraron y se dieron cuenta de lo que hicieron sus hermanos del concilio, ellos rompieron todo un vínculo. Rompieron de ahí en adelante, abiertamente llegaron a ser discípulos del Maestro. ¿Y saben qué hizo Nicodemo? José de Arimatea no solamente le dio la sepultura al Señor, que era muy costosa, sino que además era una sepultura muy honrada, era muy hermosa, tenía el alrededor era algo muy bien hecho, digno de un rey. Además de eso, lo que hizo Nicodemo también fue muy hermoso. Miren, por ejemplo, lo que dice Juan 19. Acompáñenme, por favor, en la Biblia. Juan capítulo 19. Lucas, Juan 19. Y el versículo 38 y 39. Después de todo esto, dice la Escritura, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Ustedes saben cuántos son 100 libras. Era algo increíble, era algo digno de un rey. Ellos lo hicieron para un rey. Ellos sí reconocieron a Cristo como el rey de los judíos. Ellos sí reconocieron a Jesús como el Mesías que habría de venir. Y ellos quisieron honrarlo con todo su corazón y pusieron de su riqueza para honrar a su Salvador. ¡Qué hermosa lección! Y mientras que ellos hacían esto, se estaban condenando a sí mismos ante el Sanedrín, porque de ahí en adelante ya quedarían proscritos. Pero para ellos no importaba, habían honrado al Señor. A diferencia de Poncio Pilato. Poncio Pilato hizo algo diferente. Él sabía que Jesús era inocente, podría haberlo defendido, podría haber dicho no hallo culpa en él. Pero hubo una situación con Poncio Pilato y quiero invitarles a que la busquemos. En Juan 19:12, ahí mismo, en Juan 19:12,
Y hablando de Poncio Pilato dice, desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, y escuchen lo que dijeron los judíos, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua y como la hora sexta, y entonces dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícanlo. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. ¿Qué vemos nosotros de especial en la actitud de estos personajes? José de Arimatea y Nicodemo por una parte, hombres ricos, y también Poncio Pilato, un hombre rico también. Que los primeros lo dejaron todo por amor a Cristo. Estuvieron dispuestos a perderlo todo por honrar a Jesús. Mientras que Poncio Pilato, él también estaba interesado, era en mantener su alta posición, y quería mantener su lugar en la sociedad romana. Si se le acusaba a él de ser enemigo del César por haber perdonado a alguien que se había autoproclamado rey, entonces posiblemente le iban a quitar de su alto puesto. Y él, en lugar de honrar la justicia, solo pensó en sí mismo y prefirió entregar a un inocente a que fuera crucificado, aún por encima de un asesino como Barrabás. No hizo justicia, se lavó las manos, creía que era inocente Jesús, pero aún así lo entregó. Es una comparación que nos puede invitar a reflexionar, ¿no creen ustedes? Quiero leerles del espíritu de profecía también. Y dice así lo siguiente, está tomado del mismo libro, El deseo de todas las gentes, página 718. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. Hago aquí una pausa. Si ustedes notan en la lección de escuela sabática, hay una nota que dice que estos hombres, José de Arimatea, él se hizo cargo del cuerpo de Jesús mientras que los discípulos habían desaparecido en la acción. No fue cierto. Es una opinión del autor, es una opinión personal de él, pero no es lo que dice la revelación. No es verdad que los discípulos desaparecieron. Sí, es verdad que tenían miedo, es verdad que también se sentían perseguidos, pero ellos no querían dejar solo el cuerpo de su maestro. Aquí nos está diciendo, aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. O sea que no lo desecharon, no lo abandonaron. Anhelaban darle una sepultura honrosa. ¿Notan ustedes? Lo querían sepultar, pero no sabían cómo lograrlo. No tenían dinero, no tenían recursos. Y en esta emergencia, continúa la lectura, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Se unieron a ellos, como discípulos también de Cristo. Ambos hombres, eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos y de influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese una sepultura honrosa. Y así fue. ¡Qué maravillosa experiencia! ¡Qué maravilloso testimonio de estos dos hombres de Dios y también de los discípulos que ellos también quisieron hacer lo mismo y fueron auxiliados en su hora de suprema angustia! Hay una cita también que fue de los días anteriores en la lección, del día lunes, pero que aplica perfectamente para hablar un poquito de la actitud de Pilato. Voy a leerles del Primeros Escritos, página 174. No obstante, puso su sangre sobre los acusadores y la multitud lo aceptó exclamando a voz en cuello, su sangre sea sobre vosotros
sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin embargo, Pilato no fue inocente. Algunos podrían pensar, bueno, ellos pidieron que lo crucificaran, pues él es inocente. No. Pilato no fue inocente y resultó culpable de la sangre de Cristo. Por interés egoísta, por el deseo de ser honrado por los grandes de la tierra, aquí lo confirma, entregó a la muerte a un inocente. Si Pilato hubiese obedecido a sus convicciones, nada hubiese tenido que ver con la condena de Jesús. Una decisión equivocada en un momento de la vida puede significar la condenación de un inocente, pero más aún la condenación propia. Hermanos, amigos, ¿estamos dispuestos a ser como José de Arimatea y Nicodemo o como Poncio Pilato? Si nosotros estamos llamados a obedecer y servir a nuestro Señor, ¿estamos dispuestos por conveniencia egoísta a mantenernos fuera del Evangelio, fuera de su mensaje, fuera de la salvación? ¿Negaremos a nuestro Señor? Hoy día hay personas que lamentablemente por un trabajo desechan a Cristo. Eso no hicieron José de Arimatea ni Nicodemo. Ellos desecharon todo lo que tenían y su puesto y su alta influencia para poder servir a nuestro Señor. Si no somos como ellos, seremos como Pilato, que por conveniencia entregó a un inocente. ¿Cuál será tu actitud, querido televidente, en relación con Cristo? ¿Le aceptarás? ¿Le reconocerás públicamente delante de tus amigos, de la gente con la que trabajas, delante de tu familia? ¿O le negarás? Y en el momento de prueba, ¿seguirás su ejemplo? ¿Confesarás su nombre? La Biblia dice claramente que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Confiésale ahora mismo, acéptalo en tu corazón, confirma tu fe en Él y participarás en el reino de los cielos de una vida que no tendrá fin y que se contará con la misma vida de Dios. Que Dios te bendiga.